Lo dijo él. A primera hora. 8:13, ya vamos a conversar con Verónica Silva. Antes, vamos a actualizar el resultado nacional de la página web del CNE, que prácticamente está cerquita del 100%, ¿no, André? Sí, está en el 99.29% exactamente. Estas son las actas procesadas a escala nacional para presidente y vicepresidenta. Ahí tenemos entonces que Daniel Noboa Sin ha llegado al 55.6% de votos. Eso quiere decir un total de 5.849.237 votos. Y Luisa González ha sacado el 44.4%. Esto es a escala nacional, lo que quiere decir 4.670.260 votos. Esa es la información oficial que tenemos a esta hora del Consejo Nacional Electoral. Es muy poco lo que resta, digamos, en actas pendientes, 0,51%, y actas con novedad apenas 82, equivalentes al 0,2%, ratificando esta diferencia de 11 puntos porcentuales, poquito menos de 11 puntos porcentuales, es 11.2 puntos porcentuales entre el candidato presidente Daniel Noboa y Luisa González, que finalmente obtiene 4.670.260 votos. Estamos hablando de 160.000 votos más. Respecto de primera vuelta, había esta discusión, de hecho Bernardo Gortaire, Osvaldo Moreno también planteaban esa inquietud de un fenómeno que estaba ocurriendo, de una candidata que pasó a segunda vuelta y que estaba recibiendo menos votos. Finalmente no fue así, eso no ocurrió. Recibió más votos, pero claro, no la cantidad de votos que esperaba su campaña dentro del apoyo para esta segunda vuelta electoral. 8:14, aquí en A Primera Hora. Pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. Y una de las grandes interrogantes que se abre a esta hora es finalmente la unidad de sectores políticos, progresistas, del centro hacia la izquierda, no fue lo suficientemente potente como para garantizar un mayor respaldo a Luisa González. Hablo de Pachacuti, hablo del Partido Socialista Ecuatoriano y otras organizaciones políticas y sociales. Le preguntamos a Verónica Silva, quien fue candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista Ecuatoriano, y que tuvo una actividad muy importante durante el curso de la segunda vuelta electoral. Verónica, bienvenida, buen día. Buenos días. Gracias, Fabricio, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que primero hay que dar el contexto, ¿no? Porque cuando parece ser que vivimos en democracia, uno tiene que asumir que esa democracia pues también nos dé las certezas y la legitimidad que necesitamos y que necesitan nuestras autoridades, pues para decir, tenemos un nuevo presidente. Y yo creo que eso ha fallado, Fabricio. Así que a mí me gustaría que también eso se discuta. Lamentablemente estamos viviendo un modelo pseudo-democrático que ha puesto en riesgo ese pacto democrático que pues nos merecemos, sociedades republicanas, democráticas, que nos ha costado muchísimo llegar a este punto. ¿Por qué le llama pseudo-democrático? Bueno, es pseudo-democrático porque cuando necesitamos tener la Constitución, ¿sí?, que rija, por ejemplo, una elección, ¿no?, que habríamos esperado que así sea, y que se viole constantemente, auspiciado por nuestras propias autoridades, entidades, por ejemplo, como el mismo Consejo Nacional Electoral, que es una función autónoma del Estado, ¿sí?, o que tenemos una Corte Constitucional, sí, totalmente silenciada, o que da sus fallos totalmente tarde para precisamente permitir que un poder ejecutivo pues use la institucionalidad en favor prácticamente del candidato que debía haber renunciado para ser presidente. Entonces estamos sumando una serie de ilegalidades. O sea, debía pedir licencia más bien, no renunciado, tenía que pedir licencia. Tenía que pedir no licencia para ser sí, candidato, para claro. ser candidato, sí, y de alguna forma también permitir a su vicepresidenta asumir esta función, ¿no es cierto?, que le corresponde por ley, porque fue legalmente pues electa,
y que lamentablemente no lo vimos. Entonces, esta serie de irregularidades, de ilegalidades, de falta a la Constitución, obviamente nos hace estar bajo un régimen pseudo-democrático, fallando, como digo, a ese pacto que nos ha costado muchísimas décadas a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Incluso, como he dicho yo, siempre hemos perdido vidas, Fabricio, Andrea, para llegar a puntos de acuerdo mínimos, porque la democracia no son sistemas donde te solucionan todo. Esto hay que decirle a los electores. Pero sí es un sistema que por lo menos nos permite tener certezas, las certezas que hoy los ecuatorianos y ecuatorianas no tenemos. Claro que no se puede probar un fraude, es obvio, los fraudes modernos pues son muy milimétricos, ¿no? Pero tenemos todo un contexto que permite aquello, Fabricio, Andrea, y que lamentablemente hoy pues los ciudadanos no podemos salir con certeza y decir, hoy tenemos un nuevo presidente pues en el Ecuador, ¿no? Porque hay tantas irregularidades, se ha prohibido incluso la misma fiscalización del voto, porque tomar la foto, ¿no es cierto?, que podría ocurrir en cualquier democracia libre, no habría ningún problema. Esa es una forma que tenemos los ciudadanos para fiscalizar. Sí, yo recuerdo en la elección, ¿no? De broma le decía a la chiqui, ¿qué pasa si es que levanto mi acta, verdad?, mi voto y alguien toma la foto? No, me decía, usted paga los $9,000 y también la persona que toma la foto. Es decir, llegamos a un punto donde esta persecución y esta especie de hacer del acto democrático más abierto, ¿no es cierto?, y más plural que tenemos como es el voto, un acto totalmente policíaco, que han puesto a los mismos electores, ¿no es cierto?, como vamos a decir, con ese temor que no tenemos hoy ni la posibilidad de ser voceros de nuestra propia democracia. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo. ¿Cree usted que incluso eso fue selectivo? Mucha gente en redes sociales cuestionaba que, por ejemplo, Lavinia Balbonais y la primera dama pudo levantar su voto y que le tomaran fotografía a Anabel la Asís, madre, lo el hizo lo propio. Exactamente. Pero alguna gente levantó la papeleta y le tomaron la foto. O sea, yo vi, por ejemplo, al abogado Washington Andrade, que en cambio votó por Luisa González, que él levantó la papeleta y alguien le tomó la foto. ¿Ya? A eso me refiero, que no tienes las certezas ni siquiera de cómo puede actuar tu propia democracia y tu defensa al voto. Unos pueden hacerlo, otros no pueden hacerlo. Cuando yo intenté hacerlo me dijeron que era imposible, ¿no? Entonces, a esto vamos, Fabricio, que no hay esas certezas, Andrea, que no tenemos esa confianza en nuestro sistema electoral. Y yo digo, cuando esto ocurre, no solamente que estamos atacando o estamos acabando con el enemigo, todo el sistema democrático se fractura, todo el sistema democrático. Y recordemos que estos fraudes modernos, pues ya existieron. En el 2006 yo estaba viviendo en México y fue el gran fraude que vivió López Obrador, ¿sí? Un fraude que mire lo que le ha costado a la democracia mexicana. Hoy tienen una oposición totalmente pulverizada. No hay oposición en México, Fabricio. ¿Sí? Esto más allá, algunos dirán que bueno, ¿no es cierto?, los más cercanos, ¿no es cierto?, al expresidente López Obrador, a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pero no sé si realmente cuando uno hable de pactos democráticos, esto es lo que queremos. Lo mismo pasó en 2017 en Honduras, ¿sí?, una grave crisis, conmoción democrática, hubo incluso muertos cuando tenías ya el candidato, que no era el candidato oficialista, estaba a punto de ganar las elecciones, de pronto se fue la luz, de pronto no pudieron dar cuenta de cómo iba el progreso de los votos, volvió la luz y ganó el candidato oficialista. Muertos hubo en Honduras 2017. En 2019 en Bolivia pasó lo mismo, ¿sí? Hubo prácticamente, ni siquiera las entidades internacionales pudieron esconder todo lo que se estaba fraguando en Bolivia, y miren lo que hoy acontece, miren lo que hoy tenemos, ¿sí? Un México que ha regresado incluso con más fuerza a aquellos líderes políticos que les intentaron hacer fraude. En Honduras pasó lo mismo y en Bolivia está pasando lo mismo, es decir, hay que cuidar el sistema porque esto nos beneficia a todos, si no le beneficia solamente a uno u otro actor político. Entonces, incluso, ¿no?, se podría hablar de alteración del padrón electoral. Yo mismo, Fabricio, Andrea, soy un ejemplo de aquello. Cuando yo intenté inscribirme candidatura, a mí el CNE me habían dicho que estoy fallecida. Yo les pregunto, señores del CNE, ¿cuántos fallecidos existen y que quizás esos fallecidos son los nuevos 300,000 electores que aparecieron en la segunda vuelta? ¿No podríamos hablar, Fabricio, de una alteración del padrón electoral?
Miren, yo no soy alarmista, yo soy politóloga, creo que soy de las que más impulsa la defensa de las instituciones. Pero lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es un claro quiebre del pacto democrático. Y esto nos va a afectar a todos, le va a afectar a la derecha, le va a afectar a la izquierda, nos afecta a todos los ciudadanos porque dejamos de tener instituciones confiables. Entonces, cuando hablamos de esta gran unidad pues sí, plegamos en favor de Luisa González, no fue necesariamente incluso pensando en solamente el triunfo, ¿no es cierto?, de esta gran unidad, sino de quitarle el poder político a la oligarquía, porque Fabricio, Andrea, a la oligarquía no le interesa la democracia, porque la democracia implica fiscalización, la democracia implica reglas claras, la democracia implica que respetes la Constitución. La democracia implica incluso que podamos sacar a ese poder político a través de nuestro voto. Y eso es lo que este domingo, Fabricio, Andrea, no lo pudimos hacer precisamente por este obscurantismo que estamos viviendo con nuestras autoridades electorales y con una institución tan importante como es la institución del voto. Ahora mismo con el tema de los resultados, estos resultados que evidentemente han sorprendido a varias posturas, ¿verdad? ¿Qué decir sobre estos resultados y bajando un poco más a territorio y a lo que ocurrió en esta segunda vuelta, en esta campaña electoral? ¿Qué decir sobre este acuerdo de izquierdas? ¿Benefició o no benefició? Escuchábamos hace un momento al doctor Arturo Moscoso decir que tal vez les perjudicó realizar el acuerdo, por ejemplo, con Pachacutic, porque si no hubiese habido este acuerdo, tal vez habría muchísima gente que hubiese votado por Luisa González. Es lo que nos ha dicho Arturo Moscoso. Para ustedes, ¿qué fue, o digamos, cómo vieron, cuál fue el resultado de esta unión de izquierdas? Mire, los antidemocráticos siempre pondrán justificaciones a poder ampliar, ¿sí?, las voces, los actores, las actoras. El problema no puede ser la unidad, jamás ha sido ese problema en la historia, al contrario. O sea, ¿cómo puedes negarle la participación a un actor tan importante? Sí, como ha sido el movimiento indígena en este país. Por eso yo digo, y lo dije incluso en redes, yo sí agradezco a Luisa González por su actitud patriótica, haber hecho un esfuerzo importante por haber intentado, ¿no?, unir a las izquierdas. Más allá de los resultados, Andrea, yo sí considero que fue un hecho histórico el que podamos sentarnos en una mesa, discutir cuáles son los programas, cuáles son nuestros modelos de país y ver si hay confluencia. Y yo te digo, yo estoy muy orgullosa de ese acuerdo, estoy muy segura que no fue un error de la unidad, ¿sí? Porque cuando los pueblos nos unimos en favor, pues, de mejor calidad de vida, de favorecer incluso los recursos para la gente más necesitada, que ese es uno de los puntos que nos salió a todos los miembros de la unidad, y hablar precisamente de esa restitución del Estado de Derecho, de poner a la Constitución como línea base, ¿no es cierto?, para cualquier decisión que tome el futuro gobierno, pues no creo que estemos hablando de retrocesos. El retroceso sería anclarte en un solo grupo político, ¿no es cierto?, o económico, e intentar así gobernar, como es lo que está pasando actualmente. Ahora mismo el ministro de Gobierno José de la Gasca ha dicho en una entrevista para Ecoavisa que es una etapa de reconciliación nacional. En el contexto precisamente de sus declaraciones ahora mismo, Verónica, ¿qué probabilidad entonces hay que también haya esa reconciliación nacional con, el Estado, con el Ejecutivo, con ADN de manera particular? Es que yo sí quisiera decirle al ministro de Gobierno, ¿cómo podemos hablar de reconciliación cuando tuvimos un proceso electoral totalmente manchado de ilegalidades? ¿Sí? Cuando no pudimos tener las certezas de que nuestro presidente, si el presidente de los ecuatorianos, tenga que dejar el cargo para asumir el proceso normal de cualquier candidato, cuando la misma Corte Constitucional estaba diciendo que tiene que renunciar, pero claro, no tiene la fuerza ni la legitimidad, creo yo, para exigir eso al presidente Noboa. ¿Por qué? El problema es por qué, Andrea, y por qué tendríamos que decirle eso. No vamos a ceder ante eso, señor ministro, porque ustedes están representando a un grupo económico, no están representando a los ecuatorianos y necesitamos, sí, que esas certezas puedan realmente darnos la posibilidad de respirar en democracia. Eso hoy no lo estamos viviendo. Sin duda,
si somos demócratas, tenemos que apuntalar a que nuestro país se fortalezca y la fortaleza es principalmente de nuestras instituciones. Pero yo digo, si realmente pues el ministro, el actual nuevo presidente, ¿verdad? Pues bueno, quieren llegar a un acuerdo, ¿no será que ese acuerdo primero debe iniciar pues esclareciendo cómo se dio este proceso electoral para dejar las dudas que miles y miles de ecuatorianos y ecuatorianas hoy tienen y que han hecho de este presidente quizás un presidente legal, pero no un presidente legítimo, ¿sí? Y esto es muy grave, así que necesitamos fortalecer nuestras instituciones, sí, y eso le corresponde al actual gobierno, eso le corresponde a las actuales autoridades de las funciones, principalmente de la función electoral. Denos esas certezas, porque esas certezas van a poder brindarle también al nuevo gobierno pues la estabilidad que necesita en bienestar, no solo de su gobierno, sino también de todos los ecuatorianos. ¿Usted cree, usted más allá de los señalamientos que ha mencionado, con los cuales sobre todo lo que pasó en la campaña, que fue una campaña claramente desigual, Claro. en eso estoy de acuerdo, pero usted coincide cuando la candidata Luisa González habla de fraude? No ha presentado una prueba tangible hasta el momento, que ese es mi cuestionamiento. O sea, el fraude yo creo que hay que probarlo y cómo se prueba presentando documentos. Y me invitan a pensar en un déjà vu con lo que pasó en el año 2021 con 2017 con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso juraba y rejuraba que había fraude y llevó unas cajas vacías al CNE y nunca pudo probar el fraude. Se está reproduciendo lo mismo. Yo le pregunto a usted si usted coincide con la tesis del fraude. O sea, insisto, está clara la postura respecto de la campaña y las distorsiones de la campaña. Pero, ¿cómo probar el fraude numérico? Que es lo que entiendo se está denunciando tras el escrutinio del CNE. Es que precisamente eso es lo imposible. Creo que las democracias modernas con tanta tecnología, pues tratan de esconder lo que quizás lo vivimos, las democracias latinoamericanas, ¿no? O sea, incluso hay toda una materia, ¿no?, que estudias del fraude electoral. Yo daba esa clase en México, imagínate, Fabricio, donde las actas quemadas, las urnas embarazadas, como se llamaban, ¿no? Actas dobles, eso era parte, ¿no es cierto?, de esa vieja política. Hoy claro que no se puede probar el fraude, no podemos, incluso sería muy arriesgado señalar, hay fraude si no tienes pruebas. Pero ¿no le Por parece eso mismo justamente hemos dicho, irresponsable esa declaración de decir fraude, pero no presentar la prueba? no lo estamos diciendo, tanto el Partido Socialista, Pachacuti, Ustedes no, pero Luisa no. González sí. Bueno, hay que entender en las circunstancias en las que se encuentra Luisa González. Es entendible su postura, Fabricio. Pero ¿no Andrea, le parece es entendible. irresponsable también, Verónica? Tal vez hizo, digamos, podría haber ocasionado una convulsión las declaraciones del día domingo. Mira, tal no lo fue así porque estuvo mucha gente, yo también estuve presente el día domingo y mucha gente le decía, bueno, ¿y qué viene? ¿Y qué viene? ¿No? Y yo creo que tuvieron más bien toda la precaución para decir, bueno, vamos a esperar y que esto se esclarezca. Yo creo que también hay que entender el momento político que se vive, Fabricio, Andrea. Estamos realmente en una violación constante de la institucionalidad. Y si esto no lo ponemos en escena, si esto le sacamos prácticamente de esta acusación de fraude, claro que sería irresponsable. Pero teníamos a un presidente usando fondos públicos en plena campaña electoral, dando bonos, regalando cocinas, regalando electrodomésticos, regalando dinero del Estado. Por favor, ¿en qué democracia moderna se puede ver esto? Yo quisiera ver si la señora Diana Tamain pues va a tomar alguna acción directa en contra de esta afrenta, sí, contra los ecuatorianos, porque no están solo atacando a un opositor político. Entiendan eso, por favor, autoridades, señor gobierno, están atacando a la democracia y cuando esto ocurre, sí, la desgracia ocurre para todo un país. Y vamos a ver qué ocurre después, ¿no es cierto?, en las próximas elecciones. ¿No será que ahora estamos sembrando realmente ese caos del que no quiere saber esa oposición, ¿verdad?, que hoy, pues lamentablemente sí está gobernando, pero sin la legitimidad de todo un pueblo. Verónica, Fabricio gracias por y el Andrea. tiempo. Muy gentil. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Verónica Silva, que ha estado con nosotros, ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.